¿Se puede controlar la ansiedad sin necesidad de medicación? ¿Se puede controlar mejor si se deja de intentar controlarla? ¿Cómo evitar los ataques de hambre? Lo ideal sería, en vez de intentar evitarlo, preguntar por qué se te dan esos ataques, en qué momentos, ante qué circunstancias, etc. Hola Repsitubers, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago, soy psicólogo, soy fundador de una red de psicología que es Repsi, y en el video de hoy vamos a inaugurar una nueva sección que es Repsico Preguntas. ¿Qué significa esto? Nosotros en Instagram abrimos un box en las historias pidiendo que la gente nos dejara preguntas en relación a la ansiedad. Por suerte recibimos un montón de preguntas, algunas un poco que se repetían, así que lo que hice fue agruparlas por temática. Las voy a ir respondiendo en el transcurso del video, exclusivamente después cada una de ellas, pero primero me gustaría hablar de un hilo conductor que encontré en muchas de las preguntas. No voy a leer todas estas preguntas que tiene este hilo conductor, voy a resaltar dónde está esta parte, dónde está lo común en cada una de ellas. Así de a poco también vas percatando por dónde quiero ir y después respondo todo junto. ¿Se puede controlar sin necesidad de medicación? ¿Cómo evitar los ataques de hambre? ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad social? ¿Cómo poder bajar, controlar los síntomas físicos en un pleno ataque de ansiedad? ¿Cómo controlar los pensamientos catastróficos o rumiantes? ¿Cómo sacarle provecho y cómo regularlo? Bueno, hay muchas más, pero creo que un poquito ya se entendió por dónde va la mano. El punto en común que hay en todos estos ejemplos, y les puedo asegurar que había muchos más, es esta necesidad o este deseo, esta búsqueda de herramientas o soluciones mágicas que nos permitan controlar, tener control sobre la situación o sobre nuestras emociones. Y si bien es cierto que muchas veces podemos ejercer parcial o totalmente control sobre alguna situación, sobre alguna condición, etcétera, hay ciertos puntos, hay ciertas cuestiones en las cuales por más control que querramos tener, siempre es como que se nos escapan. Cuando sentimos que las estamos por asir con nuestras manos, cuando ya casi parece que tenemos todo cocinado, se nos vuelve a escapar. Y principalmente esto tiene que ver con tres áreas específicas, que son el amor, son el futuro y son la muerte. En relación al amor, nosotros podríamos, si queremos, obligar a alguien a estar con nosotros, ejerciendo la violencia o ejerciendo un pacto o lo que vaya uno a saber, pero lo que no podemos obligar a alguien es a que nos ame. Entonces ahí ya se forma una de las primeras cuestiones que tiene que ver con la ansiedad propia del amor, de esta duda de saber si me ama o no me ama. Claro, porque es algo que en realidad solamente controla el otro, que en realidad tampoco, porque uno no es que decide cuándo amar, cuándo no amar, cuándo enamorarse y cuándo no. En realidad es algo que se escapa del control de ambas partes. Pero aquel que quiere ser amado sufre más, porque de alguna manera quien tiene un poquito más de injerencia, si se quiere, en la decisión, es la contraparte. Por otro lado, en cuanto al futuro, más allá de que contamos con ciertas herramientas, como por ejemplo el horóscopo, mirar las constelaciones, los estudios bursátiles y demás, la realidad es que por más de que podamos de alguna forma intentar adelantarnos al futuro con una cierta estadística, nunca tenemos el 100% asegurado cuál es el próximo evento que va a ocurrir. A ver, obviamente que en el muy corto plazo, y sí, casi siempre vamos a acertar, pero cuando hablamos de algo más a medio o largo plazo, es un poquito más difícil. Hay un montón de factores que justamente escapan a nuestro control. También, en cuanto a la muerte, si bien nosotros podemos tener una vida sana, comer siempre verduras, no fumar, no tomar alcohol, irnos a dormir temprano, dormir 8 horas, beber suficiente agua, etcétera, 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 la realidad es que eso no nos viene a prevenir de al día siguiente despertarnos, cruzar la calle y sufrir un accidente, que toco madera y espero que no les pase, pero la realidad es que no estamos exentos de que nos pueda pasar, más allá de que tomemos ciertos recaudos. Obviamente que tener una vida sana de alguna forma nos da una mayor posibilidad de no cursar por ciertas enfermedades, aunque también es cierto de que gente que, por ejemplo, no ha fumado nunca, ha contraído algún tipo de cáncer e incluso cáncer de pulmón. Entonces nadie tiene la bola mágica como para saber exactamente cómo y cuándo se va a morir y cómo hacer para poder retrasarlo. A su vez, también otra cosa que genera mucha ansiedad en relación a la muerte tiene que ver con qué pasa después.
Y ahí también contamos con ciertas herramientas que nos vienen a brindar una cierta explicación, herramientas tales como mitos, leyendas, la religión y un montón de cosas más, que de alguna forma vienen a tranquilizarnos esa pregunta, pero es una pregunta que nunca tiene una respuesta certera. Nadie fue hasta ahí y volvió como para contarnos su experiencia. Incluso podríamos también tomar otro ejemplo más de una pregunta que jamás puede ser del todo respondida, que tiene que ver con el origen del universo. Y si bien uno hoy en día puede adherir a la teoría del Big Bang, es decir, esta gran explosión de materia y energía que desarrolló todos los planetas, la realidad es que la pregunta que suscita después es ¿quién puso esa bolita que terminó explotando? Y supónganse de que de repente tenemos esa respuesta de quién fue. Bueno, la pregunta siguiente es cómo esa persona o ese ser o esa entidad que puso esa bolita se creó, se originó. Y si se supone que podemos llegar a responder a esa pregunta, volvemos otra vez a tener que preguntarnos lo mismo. Bueno, y esa persona que puso la bolita, digo persona por decir algo, ¿de dónde apareció? ¿Por generación espontánea? Entonces es una mamushka constante de preguntas y cuando tenemos una respuesta, de repente aparece una pregunta nueva. Y esto obviamente genera ansiedad, la ansiedad por saber. La ansiedad por tener una respuesta que venga a tranquilizar estas preguntas. Entonces, de esta forma podemos concluir que tanto lo que tiene que ver con el amor, con la muerte y con el futuro son preguntas que una vez que son respondidas, lo único que hacen es originarse nuevas preguntas que nuevamente deben ser respondidas y así sucesivamente, lo cual nos lleva a perseguir una respuesta completa donde no la hay. Y eso genera ansiedad, porque el control tiene que ver con saber. No podemos controlar algo si no lo sabemos. Si nosotros vamos a luchar contra una serpiente, pero sabemos exactamente en qué momento agarrarla, dónde agarrarla, cómo agarrarla, entonces ya estamos un poquito más tranquilos ante ese enfrentamiento. Podemos controlar la situación. Ahora, cuando no sabemos cómo reaccionar si se nos prende fuego la cocina, cómo reaccionar si de repente una pareja nos dice que nos fue infiel, bueno, todo eso genera ansiedad porque son situaciones que como no contamos con los recursos necesarios para poder afrontarla, pero porque no existe ningún manual o libro que nos pueda anticipar ante esos eventos. No tiene que ver con una limitación de alguien por enfrentarse a ese evento, sino directamente con una cuestión natural propia de la vida de no siempre tener todas las herramientas o todos los recursos para afrontar todas las situaciones como lo haría un pro, ¿no? Como lo haría un experto. Entonces, esas situaciones un poco se nos pueden escapar del control. Después las terminamos controlando, porque acá no estamos hablando de controlar, sino de la sensación de control, de sentir que tenemos controlada la situación, de sentir de que todo lo que está pasando lo estamos entendiendo, sabemos cómo reaccionar con la mente fría, con la mente clara y sabiendo exactamente paso por paso qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer para poder alcanzar aquel objetivo que estamos persiguiendo, sea pagar un fuego, sea poder aprobar un examen, sea poder recibirse en la universidad, sea conseguir el amor de alguna persona. Pero hay algunas cosas que, como estuvimos comentando recién, nunca hay una receta mágica y siempre se nos escapa. Pero porque en realidad nunca podemos hacerlo realmente con nuestras manos, siempre hay algo que queda por fuera. Entonces, en este tipo de situaciones en las cuales no tenemos control, pero intentamos tener un control de estas situaciones, no hacemos más que alimentar nuestra ansiedad. A esto podríamos agregar las 3 heridas narcisísticas, sobre todo la última, la de Freud. Y Freud, con el desarrollo del inconsciente, vino también a darle la estocada final al ser humano y a demostrar de que no somos completamente, o no estamos, mejor dicho, completamente en control de nosotros mismos. Que hay un algo más que de alguna forma nos maneja los hilos como si fuera nuestro titiritero y que lo llamó el inconsciente. Este inconsciente lo retoma Jacques Lacan y formula de que está constituido por un lenguaje, por palabras, por símbolos. Este lenguaje se organizaba en discursos. Eran discursos que influían en nosotros de una manera inconsciente. Estos discursos nos vienen de la infancia, ¿no? De las palabras que escuchamos, sobre todo en un principio de nuestros padres, pero también de nuestros tutores, de profesores, de docentes, que en su día a día y con sus palabras nos van transmitiendo estos discursos que de a poco van impregnando nuestra cotidianeidad, diciéndonos qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Hay ciertas palabras que de alguna manera condicionan cómo debemos actuar y entonces de alguna forma funcionan como un límite, nos limita, nos enmarca, nos pone los bordes o los límites de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos ir. Y si estamos dentro de esos límites, dentro de esos bordes, de alguna manera somos deseados o deseables
para lo que esos discursos dictan, para lo que esos discursos piden. Entonces, cuando hablamos de controlar, en realidad lo que estamos intentando hacer es torcer una realidad, modificarla, para intentar de que encaje dentro de lo que el discurso o los discursos que tenemos inconscientemente nos dictan que debe ser. Cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser un novio, cómo debe ser un varón, cómo debe ser un vivir bien, cómo es vivir bien, cómo es ser bueno, cómo es ser buena, etc. Entonces ahora sí, volvamos a las preguntas y empecemos a responder detalladamente cada una de ellas. ¿Se puede controlar la ansiedad sin necesidad de medicación? ¿Se puede controlar mejor si se deja de intentar controlarla? ¿Cómo evitar los ataques de hambre? Lo ideal sería, en vez de intentar evitarlo, preguntar por qué se te dan esos ataques, en qué momentos, ante qué circunstancias, etc. Un plan de acción ante un pico de ansiedad. Tener un plan de acción solamente te va a generar más ansiedad, pues se va a convertir en un discurso que hay que cumplir a rajatabla, un discurso más. ¿Qué hacer cuando los pensamientos no paran? Escucharlos. ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad social? Bueno, en primera instancia dejando de intentar controlarla, pero por otro lado además podrías preguntarte qué es lo que te pasa cuando estás con otras personas. ¿Acaso tendrá que ver con esto de que hay ciertas preguntas que no te sabes responder? Como por ejemplo, ¿qué pensarán los demás de mí? Porque entonces tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, y esta cosa de nunca tener una certeza. Poder parar, controlar o bajar los síntomas físicos en pleno ataque de ansiedad. Bueno, imagino que la pregunta debe ser ¿cómo hacer esto? Bueno, dejando de intentar controlarlos. ¿Cómo controlar los pensamientos catastróficos o rumiantes? Dejando de intentar controlarlos. ¿Cómo hago para superarlo? No me dejé de ver con la mamá de mi hijo. Bueno, quizá esto tenga que ver en realidad con algún cierto discurso inconsciente que de alguna manera te viene a dictar de que uno no puede seguir frecuentándose con una ex, ya que eso te convertiría en algo evidentemente inaceptable. Y eso quizá te está generando ansiedad por no estar cumpliendo con lo que consideras que es lo que habría que hacer. Pero la realidad es que si te estás viendo con tu ex, intuyo que más allá de sentir una cierta ansiedad por no poder dejar de verla, evidentemente querés verla. ¿Cómo lo controlamos? Aún sabiendo que no pasará lo que nos produce ansiedad, dejando de intentar controlarlo. ¿Cómo puedo sacarle provecho a ser una persona ansiosa y cómo puedo regularlo? Bueno, pensar en términos de sacarle algún tipo de provecho, de encontrar algún tipo de utilidad, parece dar la pauta de que todo se basaría en sistemas de utilidad e inutilidad. ¿Acaso no hay un lugar para lo no útil en vos? ¿Todo tiene que ser útil? ¿Todo tiene que ser perfecto? Porque imagino que eso debe generar mucha ansiedad si uno no cumple con las condiciones para también ser útil y perfecto. Quizá el tema tenga que ver más con una aceptación de no ser siempre alguien útil, en vez de intentar encontrarle la utilidad a todo. ¿Cómo se hace para que no te maneje la vida? Bueno, tomando vos la responsabilidad de manejarla, pero entendiendo que en realidad no es la ansiedad la que te está manejando la vida, sino que la ansiedad viene a delatar de que estás sufriendo el hecho de que no seas vos quien está manejando tu vida, sino estos discursos inconscientes. Ahora, eso tiene que ver con la responsabilidad. ¿Estás preparada para ser responsable de tu vida? Bueno, después hay varias preguntas más que refieren un poquito a lo mismo, que ya fueron, creo, respondidas con estas respuestas que recién di. Hay otras que podemos agrupar también en las preguntas por las causas de la ansiedad, que para no hacer más largo el video, te voy a dejar un enlace en el cual es un video que hablo exclusivamente de las causas de la ansiedad. Después hay otro grupo de preguntas que tiene que ver con los síntomas, tanto físicos como mentales de la ansiedad. Así que te voy a dejar este video que tiene que ver con los síntomas físicos de la ansiedad. Y también te voy a dejar este video que tiene que ver con los síntomas mentales de la ansiedad. Finalmente después hay otro grupo de preguntas que vi mucho esto que se repetía de preguntas en relación a los trastornos alimentarios. Pero la realidad es que meter los trastornos alimentarios, los atracones y demás dentro de la ansiedad sería casi como cuando intentamos meter algo dentro de los discursos. Sería forzar algo. En realidad tiene más que ver con otras cosas. Son temas, me parece, más pesados y que requieren su atención y hablar concretamente de ellos. Por lo tanto, voy a preferir obviarlos y no hablar específicamente de eso en este video. Finalmente, después me parecieron otras dos ideas maravillosas, pero para hacer otros videos. Uno tiene que ver con qué hacer ante la ansiedad y otro que me pareció más interesante aún, que tiene que ver con cómo actúo frente a alguien con ansiedad o con ataque de ansiedad o con un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Tips y herramientas como para poder asistir, para poder acompañar, para poder ayudar,
que prometo que voy a hacer un nuevo video. Y antes de despedirme, me gustaría que por favor me dejes abajo en los comentarios una propuesta que tengo ganas de hacerte y me gustaría saber qué pensás al respecto. Me gustaría empezar a ser vivos, tener un contacto más directo con vos, donde me puedas hacer la pregunta en el momento y respondértela en el momento. Obviamente desde un lado ético. No va a ser un reemplazo de un espacio terapéutico, esto no va a ser un sustituto de terapia, pero alguna que otra cuestión quizás sí la podamos responder o la podamos ver juntos, obviamente siempre manteniendo la confidencialidad tuya por sobre todas las cosas para que no te expongas, por más de que sea algo que te parezca nimio o poco importante. Ustedes saben cómo es internet. Si estás de acuerdo, por favor déjame en los comentarios que sí, que te gusta la propuesta, y entonces ya directamente para próximos videos voy a empezar a ver cómo armar ese espacio, ese encuentro en vivo con vos, para que podamos charlar cara a cara. ¿Te parece? Nos vemos en el próximo video.